La medida para restringir la venta, el expendio de alcohol y por lo tanto su consumo ha causado polémica. Se ha dicho que los países que más altas tasas de consumo tienen no son necesariamente los que más altas tasas de violencia presentan, señor ministro. Se ha dicho también que la industria turística se vería afectada, así como los negocios de bares y restaurantes. Se ha dicho que el problema de la violencia que asola al país, especialmente la asociada al sicariato, nada tiene que ver con la disminución del consumo de alcohol. Queremos preguntarle a usted, ¿qué es lo que buscan con la medida? ¿Disminuir el alcoholismo, disminuir la violencia, evitar el sicariato? Luzarena, gracias por la invitación. En el tema del sicariato tiene sus propias estrategias. La lucha contra el sicariato es una lucha de una modalidad delincuencial nueva, un germen que quiere instalarse en nuestro país, que vamos a evitar que se instale. Y hay unas estrategias de policía, de inteligencia policial en marcha, que están dando resultados. Incluso los últimos 15 días de trabajo con la policía colombiana fueron muy ilustrativos. Esa es una medida específica ante una modalidad delincuencial. Igualmente ante todo lo que implica crimen organizado, el secuestro, y se está trabajando con inteligencia policial principalmente. La restricción del consumo de alcohol no va destinado a evitar eso. El tema del consumo de alcohol tiene otra dimensión de trabajo. El tema de la inseguridad ciudadana hay que abordarlo de manera integral, desde la perspectiva del trabajo policial sin duda, pero también desde la perspectiva de la prevención. Y el tema del alcohol está directamente relacionado con los temas de violencia social. Esto ya muchos estudios lo avalizan. El alcohol es la primera causa de accidentes con muerte. La tercera causa de los accidentes de tránsito, pero la primera causa de accidentes con muerte. Tiene relación directa con las riñas callejeras que desembocan en homicidios, en violencia social, que representan en nuestro país el 8% de los homicidios. Es decir, hay una relación entre violencia social. El 90% de la violencia intrafamiliar está asociada con el alcohol. Y hay muertes a mujeres, a niños. Es incomprensible, inaceptable que para muchas mujeres el lugar más inseguro sea su propio hogar, su propia casa. Y esto tiene que ver con el alcohol. Se ha dicho que hay una afectación directa a la industria turística, a los negocios de bares, y que hay muchas maneras de burlar la medida, en el sentido de que la gente empieza a beber más temprano. A pesar de esto, el objetivo de los resultados que ustedes esperan van a superar a los problemas que se van a causar por la aplicación de la medida. No se ha prohibido el consumo de alcohol, lo que se está es regulando los horarios de expendio del alcohol. El alcohol puede tener el análisis de ser un factor de integración social, incluso hasta cierta medida, pero el exceso de alcohol lo convierte en un factor de desintegración social, de desintegración familiar, con costos económicos tremendamente altos para las sociedades, en muertes y en temas relacionados con el desarrollo turístico, con el desarrollo económico. Los primeros datos que tenemos nos muestran que la dirección de la medida es absolutamente correcta. De la Comisaría de la Mujer hay un 10% menos de denuncias de violencia intrafamiliar. La Policía de Tránsito nos hacía conocer... En esos 10 días de aplicación. En esos 10 días de aplicación. La Policía de Tránsito nos decía que hay un 30% menos también de accidentes de tránsito. Bueno, vamos a ir confirmando todo esto en el tiempo. Pero si una vida se salva con esto, estaremos bastante pagados con esto. Pero sabemos que es mucho más. Por ejemplo, en la ciudad de Diadema, en Brasil, una medida como esta que restringía la venta de alcohol hasta las 11 de la noche, en 24 meses significaron 230 asesinatos y los analistas lo relacionan directamente con esta medida. En otros países como Finlandia, en cambio, el haber liberalizado el consumo, para los analistas significó el 46% de incremento de violencia social. Entonces, las comparaciones sin duda tienen que ser mucho más extensas, porque hay muchas variables, incluyendo las culturales y las de efectividad de la ley y de las corresponsabilidades. ¿Es esta una sociedad que bebe demasiado? Sí, lamentablemente las estadísticas así lo muestran, y una parte de la sociedad con gran exceso, porque la Organización Mundial de la Salud establece que un consumo de 6 litros per cápita al año ya representaría que una sociedad podría entrar en crisis. Y en el Ecuador tenemos un consumo de 8 litros per cápita al año. Entonces, tomando en cuenta que hay gente que no bebe, hay gente que está realmente en un problema grave de salud pública. Entonces, la medida restrictiva adoptada estar acompañada de campañas de educación, de concientización, para justamente desarrollar un tema de corresponsabilidad ante los beneficios de la medida. Sí, correcto, Luzarena. Bueno,
los alcaldes, las diferentes autoridades y sobre todo la gente ha dado expresiones realmente de apoyo a la medida. Los intendentes ya empezaron hace varias semanas trabajos con las asociaciones barriales, en los comités provinciales de seguridad los alcaldes toparon el tema. Sí, hay un trabajo que se está dando con diferentes autoridades y con asociaciones barriales. Sin duda, un trabajo intenso de campañas de valores va a ser importante intensificar. Nuestros valores no nos debilitan, nos fortalecen como sociedad. Y restringir el consumo de alcohol va a aportar al buen vivir también de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo quisiera saber, señor ministro, ¿qué pasa con los jóvenes y qué pasa con las calles? Mire, con los jóvenes y en general con la sociedad, yo creo que a veces las personas se pierden momentos muy lindos de la vida por el exceso de consumo de alcohol. A veces piensa que el alcohol es la fuente de la alegría y felicidad de una fiesta. Hay muchas fiestas que empiezan muy bien, momentos inolvidables de una familia que muchos quieran olvidar posiblemente después, justamente producto del excesivo consumo de alcohol. Y la medida está acompañada de operativos de control de que no se consuma en lugares públicos. Esto exige más a la policía y a los intendentes el hacer este control. Así que de todas maneras, sí hay una restricción de la venta en bares y discotecas, pero sobre todo también se está haciendo un gran control muy intenso para evitar el consumo en la vía pública, que es el consumo que se extiende en la noche en muchas ocasiones, que termina en riñas callejeras y que muchas de esas riñas asociadas en un alto porcentaje con el alcohol terminan en algunos casos en muertes. ¿Y qué pasa con la idea de que el hecho de prohibir algo puede hacer que la gente lo haga más? O sea, me prohíben esto es prohibido, se vuelve un tráfico como de drogas, o sea, se va a volver. Pero si esto fuese así, algunos bares estarían entonces de alguna manera protestando por la medida. Realmente la gente tiene una intención de apoyo a la medida en general, hemos visto esto, la gente lo ha llamado, en la calle incluso lo agradecen, pero no se ha restringido el horario de funcionamiento de los locales, así que no hay un atentado contra, digamos, los horarios de trabajo, pero sí los horarios de expendio del alcohol. Muchas gracias. Tenemos que ir terminando la entrevista, lamentablemente, señor ministro. Gracias por sus precisiones. Quisiéramos saber si es que los estadios, para concluir, están también incorporados en la medida tras las últimas modalidades de modificación, valga la redundancia, la misma, ¿no? Es un ajuste a los días domingos, justamente, porque también hay un consumo de ciertas bebidas de moderación asociadas incluso con costumbres gastronómicas. Entonces ahí hubo una apertura para los días domingos y esta misma medida se incorpora también al tema de los estadios. En poco tiempo va a haber una nueva ley del deporte que regulará de forma, digamos, ya amplia y definitiva el tema, pero a nivel de los eventos deportivos se tendrá la regulación igual que los domingos.